ahora. Ya. Entonces, la pregunta fue, ¿por qué estamos usando la estructura de lista en vez de el puntero como lo hacíamos en la versión anterior? En este caso, en el TDA de lista, podríamos decir normal, donde lista estaba definido como un puntero, un nodo. La cosa es que vamos a ocupar este mismo ejemplo del TDA de lista normal. En nuestra función principal, vamos a hacer esto. ¿Ya? Vamos a borrar esa inicialización y solamente vamos a dejar este valor, este identificador, pero no le vamos a asignar un valor. Entonces, en ese caso, si nosotros compilamos, dame un segundo para moverme a la carpeta. Sí. Si compilamos, fíjate que el programa, si lo vemos lógicamente, imprime un mensaje por pantalla, crea una variable de tipo lista, que se llama lista, anula la lista, que quiere decir que elimina todos los elementos que hay adentro, y después pregunta que si está vacía, si efectivamente está vacía, va a imprimir un mensaje informando que la lista está vacía. Entonces nosotros asumimos que esto debería suceder porque creamos la lista, no le insertamos ningún elemento y por el contrario, incluso borramos como, entre comillas, para irnos a la segura de que no hay ningún elemento y después cuando preguntamos que está vacía, esperamos a que salga este mensaje. La cosa es que aquí aparece un error de segmentación. ¿Sí? O sea, imprime el test del TDA de lista, que era, digamos, el título, y luego aparece este error de segmentación porque algo está pasando acá. ¿Y qué es lo que está pasando? Si nos vamos a las funciones, antes de seguir analizando la versión 2, que es donde se usa la estructura, vamos a las funciones del TDA de lista original y tenemos que la función anula de lista, que es la que está definida acá, dame un segundo, ahí sí, voy a abrir acá mejor. Aquí la función anula, que es la que está acá, dice que mientras no esté vacía, suprime el primero de la lista. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que lo que se hace es evaluar esto, si está vacía. ¿Ya? Y vacía es esto. El problema es que lista no tiene un valor inicial. Por lo tanto, no es nula, pero tampoco tiene un valor definido. Por lo tanto, cuando yo anulo la lista, que se supone que voy eliminando hasta que no queda absolutamente nada, estoy trabajando con memoria, con direcciones de memoria que no son válidas. Y el error de segmentación justamente aparece en esos casos, cuando tú estás tratando de, o estás utilizando una dirección de memoria que no está definida, que no está asignada dentro del programa. ¿Ya? Entonces, y eso es netamente porque aquí tú no inicializaste este valor. ¿Ya? Entonces, si yo actualizo acá, inicializando el valor a nulo, y ahora nuevamente compilo, te fijas que el programa funciona correctamente, porque la lista está vacía, o sea, hace lo que tenía que hacer, lo que definimos acá que iba a hacer. Y eso es porque está definido como nulo. Entonces, si revisas la diapositiva, en una parte sale cómo nos, entre comillas, desentendemos de la estructura interna de esta lista, o sea, de esta estructura, ¿sí? O de este tipo de dato. Como yo simplemente digo, creo una lista, pero la lista dentro quizás puede tener muchas cosas, pero no es necesario que el usuario las esté inicializando una a una, ¿ya? Sino que simplemente yo quiero hacer una variable de tipo lista y con esa empezar a manipularla. ¿Ya? Pero esto me liga directamente a que le tengo que dar el valor y relacionarme con la estructura interna de este elemento. ¿Ya? ¿Cómo nos desentendemos de eso? Justamente con otro concepto que vimos dentro de las clases, que es el concepto de constructores. Vamos a cerrar acá y ahora nos vamos a dirigir al TDA de lista versión 2, donde en la lista struct tenemos que lista pasó de ser, a ver, dame un segundito para abrir el otro y hacer la comparación. Tenemos lista struct.
¿Ya? Entonces a la izquierda va a quedar el antiguo y a la derecha debería quedar el nuevo. Vamos a abrir acá. Ahí. ¿Ya? Entonces si te fijas, vamos a hacer esto aquí. Perfecto. ¿Se ve la barra de zoom? Que como que de repente me queda entre medio, no sé si eso les tapa. No sé No, si... profe, la interfaz de Zoom no se ve en los directos. Ah, ya, perfecto. Pensé que quizás le salía como negro o algo así. Ya. Perfecto. Entonces, si se fijan, la estructura del nodo es lo mismo, ¿ya? Solamente que agrega un par de constructores y el cambio principal es este, donde lista anteriormente estaba definida como un puntero, un nodo, por eso estábamos, digamos, obligados a definir una variable de tipo lista con un valor inicial para que fuera nulo y después le podíamos asignar un valor, ¿ya? Pero ahora, justamente para evitar eso, lista pasa de ser este puntero, un nodo, a ser una estructura que dentro va a tener ese puntero el nodo, que ya no se va a llamar directamente lista, sino que primero, y para acceder a él tenemos que decir lista.primero, o flecha primero, dependiendo de lo que tengamos, pero la gran ganancia es esta, ¿sí? El constructor. ¿Qué es lo que hacía el constructor? Que inicializaba los valores de distintos campos dependiendo de algunos parámetros que yo pudiera poner acá. Era como una especie de función, pero no era una función. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago esto, lo voy a escribir acá abajo, cuando yo hago esto, lista, es lo mismo que estuviera haciendo esto. ¿Qué indica para la estructura en sí, de tipo lista, que no le estoy pasando ningún argumento, por lo tanto, primero, o el campo primero de esta estructura, va a ser inicializado como nulo. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando trabajábamos con la estructura punto? Que si yo no le daba ningún valor, ambas eran cero, le daba un valor, ambas eran iguales, les daba dos valores y cada una recibía una. Bueno, esto era lo mismo. Entonces, de esta manera, con este tipo de definición, donde tengo este constructor que me va a ayudar a inicializar los campos, independiente de que el usuario no los defina, voy a ahorrarme ese problema de que justamente que el usuario no los defina. ¿Ya? Esa es la ganancia que se tiene con que esto sea una estructura. Lo otro, si te fijas, es lo mismo. Ahí no hay ganancia, ahí es completar el modelo que teníamos. Pero esta es la ganancia que tenemos con esto. Entiendo. Y eso a la vez desencadena de que como ahora, bueno, en su momento, en este TDA de lista original, donde era un puntero, un nodo, tratábamos con, como era la variable que almacenaba la dirección de memoria del primer elemento directamente, podíamos hacer cosas como lista, flecha, algo, porque ese elemento dentro de su campo tanto tenía algo, ¿sí? Pero ahora, lista es una estructura que dentro tiene la dirección del primer elemento. O sea, tengo mi lista, ingreso a los campos de lista, en estos está primero, que es la dirección de memoria del primer elemento, y ahí recién llego al primer elemento. No es tan fácil como lista, punto o flecha algo, sino que ahora es lista, punto primero, flecha o lo que sea. ¿Sí? Y eso me obliga obviamente, a empezar a cambiar estos elementos de aquí. Si te fijas, lista punto primero, que es la dirección de memoria, ya no es lista que antes era la dirección, ahora es lista punto primero, ¿sí? Lista punto primero, lista punto primero, lista punto primero, y así. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Súper. Ya, chicos. Vamos a hacer ejercicio hoy día. Vamos a probar un poquito los TDA que revisamos el día martes y vamos a hacer algunos ejercicios con el TDA de lista eh, para, para manejar un poquito la información que podamos tener. ¿Ya? En esta primera clase de ejercicio, recuerden que el próximo martes tenemos nuestra segunda clase de ejercicio,
vamos a ver un tipo de problemas que son principalmente realizar funciones. ¿Ya? La prueba tiene algunas preguntas en el estilo de desarrolle una función que encuentre tal cosa. ¿Ya? Entonces vamos a hacer problemas de ese estilo hoy y el martes vamos a ver un algoritmo que es de ordenamiento, ¿ya? Para que también podamos añadirlo a las cosas que estamos haciendo. ¿Ya? Y vamos a resolver consultas y quedar listos para la prueba que sería el próximo viernes. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con el TDA de pila. ¿Ya? Vamos a volver un poquito a este TDA que está acá. Vamos a abrir los archivos que tenemos. Tenemos nuestro TDA de pila, donde tenemos nuestro archivo principal, que recuerden, tiene nuestra librería estándar y la inclusión de la librería del propio TDA, donde está escrito ese TDA de pila. Tenemos nuestro pila struct, donde ya sabemos que pila hereda las características de lista, porque en estricto rigor se comportan de una manera muy similar. Ambas son estructuras lineales, un elemento tras otro, pero pila tiene restricciones que lista no tiene, ¿sí? que tienen que ver con de qué parte de la estructura yo ingreso o saco información. ¿Ya? Inserto o saco información. Ahora, también tenemos el archivo pila.h, que ustedes ya bien saben que tiene los prototipos de las funciones y que también debe incluir a su vez al pilastruct.h para incluir las estructuras involucradas en este TDA, porque ya vemos que aquí utilizamos la estructura de tipo pila, y también necesitamos el TDA de lista porque hay funciones de este TDA, que la verdad son bien poquitas, son seis funciones solamente, pero ellas ocupan funciones previamente realizadas en el TDA de lista. Entre ellas, inserta, suprime, primero, siguiente, anterior y cosas de ese estilo. ¿Por qué? Porque como ya les dije, es en estricto rigor, la pila es una lista, pero con restricciones. ¿Ya? Y el otro había quedado cerrado, ahí sí. Y el archivo pila.cpp es el que tiene las implementaciones. Obviamente debe incluir el pila.h y la librería estándar de entrada y salida, porque en este caso en particular tenemos una función de imprime pila que imprime los valores numéricos que están dentro. ¿Ya? Yo les dije que esto solamente era con motivos de ejemplo, que la idea no era realizar funciones tan pegadas o tan relacionadas con el dato que tengo dentro, porque en el caso de cambiar el tipo de dato que voy a almacenar, probablemente tendría algún problema. Ustedes bien saben que, voy a abrir otro archivo acá, ustedes bien saben que el TDA, la idea es que esté despegado del tipo de dato, que si yo acá en vez de un entero pongo un flotante o pongo un cliente, esto va a funcionar de la misma manera porque está hecho como una macro y esa macro es lo que se traspasa aquí, ¿ya? Y dentro de las funciones de la lista también está hecho, por ejemplo, el inserta, se crea un nuevo nodo, se inserta el elemento que está acá y así. Eh, pero en el caso de este tipo de funciones de imprimir, como estamos trabajando con valores numéricos, yo imprimo un porcentaje de que de seguro si cambio el tipo de dato no va a corresponder a lo que vamos a tener, así que va a arrojar algún error. Pero como les dije, esto es netamente para cuestiones de demostración de funcionamiento del TDA. ¿Ya? Entonces vamos a modificar lo que teníamos. Martín. Profe, sabe que cuando yo estaba haciendo mi tarea estuve como saltando entre foros y todo eso. ¿Ya? Y había visto que hay una librería que se llama Stream algo o algo de Stream ¿Ya? que iOStream. usa esa misma, Ya. que usa el CIN y el COUT Sí, para imprimir por pantalla y para recibir datos. sí, Y me parece mucho que
cuando uno usaba esa librería para ese propósito, no tenía que definir en una cadena con palabras reservadas el tipo de dato que se estaba usando. Exactamente. ¿Ya? La gracia de Sein y Cout es justamente eso. ¿Ya? Son funciones que están dentro de IOStream. Y como bien dice Martín, no es necesario definir el tipo de dato. ¿Por qué nosotros, entre comillas, no, nos pusimos de acuerdo como para mostrarle este tipo de trabajo y reciclarlo desde lo que era C? Porque lo conversamos en un principio de la asignatura, ahora estamos utilizando C++, pero con la entrada y salida de C, o sea, con el printf y el scanf que en estricto rigor pertenecen a C, funcionan en C++, pero son originales de C. Más que nada para que entiendan también la diferencia entre los tipos de datos. ¿Ya? Entonces, o manejo números enteros, o manejo flotantes, o manejo cadenas, ¿ya? Y que no sea tan global o tan general como lo hace el manejo de datos con C++, que tampoco es tan global que digamos, pero es un poquito menos, es un poquito más flexible, ¿ya? No es tan despegado como, por ejemplo, Python, que uno ni siquiera dice si es un número o si es tal cosa, sino que llega e ingresa cosas. ¿Ya? Entonces, nos pusimos de acuerdo para que ustedes siguieran trabajando con entrada y salida como se trabaja en C, para que justamente no perdieran esa noción del trabajo con diferentes tipos de datos. ¿Ya? Pero la verdad es que C++ trabaja con Sein y Cout que vienen dentro de IOStream, ¿ya? Pero nosotros en este momento no lo estamos utilizando. ¿Ya? Súper. Ya, dicho eso, vamos a empezar a probar este TDA. Algo hicimos el otro día, pero vamos a probar acá. Entonces, en este archivo vamos a generar una pila. ¿Sí? Si nos remontamos a la definición de la pila, es una estructura, por lo tanto es un tipo de dato nuevo. O sea, yo podría decir pila. ¿Sí? Y voy a crear una pila diciendo que especificando que se llama pila. Aquí me salto de la misma manera el problema que le comentaba a Martín, donde no es necesario que yo defina la estructura interna de este elemento, porque como pila hereda de lista y también el constructor en blanco de pila hereda del constructor en blanco de lista, inmediatamente asume que en pila punto primero va a posicionar el valor nulo. ¿Ya? Así que ahí ya tengo esa pila definida. Ahora, lo que nos gustaría hacer con esta pila es, vamos a abrir el archivo de las funciones, de los prototipos, perdón, donde tengo vacía, push, pop, top, anula e imprime pila. Recuerden que push era añadir un elemento a la pila, pop era sacar el elemento de la pila y top me entregaba el valor que estaba al principio de la pila. La restricción era que yo solo podía insertar o sacar elementos desde el tope o la primera posición de la pila. Entonces voy a decir acá que quiero usar la función push, que, bueno, el editor de texto me ayuda a entender qué es lo que necesito para que esto funcione. Me pide un valor entero, que es justamente el que estoy trabajando, que en este caso podría ser no sé, un 2, y la pila donde quiero posicionarla. ¿Ya? Al estar restringido el lugar de ingreso de información, no es necesario especificar una posición. ¿Ya? Voy a agregar un par de números más, donde podría ser, no sé, 10, 12 y 26, por decir algo. ¿Ya? Y finalmente voy a imprimir la lista, o sea, perdón, la lista, imprime la pila, donde simplemente tengo que pasar la pila. ¿Ya? Recuerden que en funciones como push y pop, que editaban la pila, perdón, el paso de parámetros era por referencia. ¿Sí? Que tenía el ampersand acá.
Y para el otro tipo de funciones como vacía, como top y como imprime, que solo necesito consultar lo que hay dentro, el paso de parámetro iba a ser por valor. ¿Ya? Así que aquí ya debería tener esto ok. TDA de pila, tenemos nuestra carpeta. Vamos a volver a esta y vamos a entrar al TDA de pila. Y vamos a compilar. ¿Ya? Y ejecutable y aparece la pila. Fíjense en la forma en que esto lo imprime. Aparece 26, 12, 10 y 2. ¿Ya? Recuerden que la pila, la forma de visualizarla era como si fuera una pila de platos. ¿Sí? O sea, yo tomo la pila de platos y si necesito sacar o dejar otro plato, lo voy a hacer desde arriba. ¿Sí? Así que por mucho que este haya sido el primero en entrar, que es el 2, es el que queda más abajo, porque todo lo que yo vaya insertando después va a ir quedando por encima de ese elemento. ¿Ya? De la misma manera, puedo decir que voy a sacar uno de esos elementos, por ejemplo, pop, y esto, como está restringido también dónde va a sacar este elemento, que es el del tope, es el de más arriba, solamente me pide la pila. Así que en este caso, si vuelvo a compilar, make, y make run, no, no tiene, vamos a poner acá ./ ejecutable. Ahora sí, vamos a poner el make. Y dice que la pila tiene un 12, un 10 y un 2. ¿Sí? Porque debería haber sido un 26, 12, 10 y 2, pero el 26, que fue el último en entrar, es el primero en salir. ¿Sí? Por eso es de tipo LIFO. ¿Sí? O sea, last in, el último en entrar, es el first out o el primero en salir. ¿Ya? Ahora, vamos al TDA de cola. Vamos a ir acá, nuestro TDA de cola, y vamos a borrar aquí, que había un error. Y vamos a hacer algo muy similar a esto. Fíjense, tengo una cola que defino como C. De la misma manera, es una estructura de datos, por lo tanto es un tipo de dato, así que creo una variable de ese tipo de dato. Nuevamente, no es necesario que le dé un valor inicial porque de eso se encarga el constructor en este caso. Luego voy a llamar a la función poner en cola, que va a insertar un elemento dentro de esta cola y tengo los valores 2, 15, 50, 78, 8 y 19. Y todos obviamente en la cola C que acabo de crear ahí. Y finalmente voy a imprimir esta cola. Así que voy a revisar aquí el makefile. Al parecer está bien. Tengo que ir a otra carpeta. Y voy a compilar. Y si se fijan, este imprime, que no recuerdo si lo vimos tan detallado, este imprime para dar un efecto de cola, tiene la impresión del número y una flecha indicando que el elemento está así. ¿Ya? O sea, 2, 15, 50, 78, 8 y 19. ¿Ya? Ahora, si yo, bueno, antes del imprime de cola, quito un elemento de la cola, ¿cómo quedaría esta? Vamos a compilar acá. Y si se fijan, 15, quizá este signo debería haber ido para el otro lado. Vamos a cambiar. Vamos a aprovechar de hacer ese cambio. Y vamos a comentar esto primero. Ahí sí. Entonces, si se fijan la cola, el 2 fue la primera persona en llegar, como para relacionarlo con una cola en un supermercado, en un banco o algo.
Luego llegó el 15, el 50, el 78, el 8 y el 19. ¿Ya? Y también revisamos en esa clase que cuando yo hago el quitar de cola, es como que atendiera a este cliente que se formó en la cola. Por lo tanto, una cola pues, va a atender a la primera persona que llegó. Así que el 2 en este caso sería el elemento que deberíamos sacar de la cola. Entonces, como les digo, esto va a solamente pedir la cola porque sabe en qué posición tiene que eliminar, que es justamente la primera. Así que guardamos aquí, corremos nuevamente el programa y si se fijan, aquí el 2 ya no está. Esta persona fue ya atendida y salió de la fila o de la cola. ¿Ya? Y la estructura, o perdón, los datos que están dentro de la estructura se mantienen iguales, solamente que ya no está este primer elemento. ¿Ya? Bueno, veo que Martín tiene la manito levantada, dedito para arriba. ¿Cómo están los demás? Alfredo, Fernando, José. Me perdí un poco. C se ocupa como cola, como un valor extra. Sí, C es la variable de tipo cola. Ah, ya. Y Así como anteriormente hacíamos int, no sé, número, ya, es lo es lo mismo. mismo. Ya. ¿Puede ir a la H, al H de ¿De cola? al cola.h, al archivo cola.h? Ahí está. Em, ¿Qué es el cola struct? Es la estructura de la cola. O sea, eso todavía no lo Sí. vemos. Sí, el call struct es lo mismo que en su momento fue el pila struct. Cola hereda las características de lista, porque como ya les he dicho, hereda todo el comportamiento de lista y solamente agrega un par de restricciones que vienen dadas por la inserción y la extracción de información. Y algo que no entendía muy bien es el endif. El endif va siempre después que... Va siempre, ¿cierto? No, va cuando aparece esto. Ah, ¿Ya? Esto funciona, no lo puedo seleccionar independiente, pero esto de arriba va con esto. ok. ¿Ya? Porque esto significa lo siguiente. If, o sea, si n, que es not, o si no está definido, o if not def, si no está definida esa macro, la define. ¿Ya? Y este es el end del if. Es como cuando uno hace un if normal, es como el cerrar las llaves. ¿Ya? Imagina que esta es la llave que cierra todo esto. Ok. Imagina que estos son llaves. ¿Por qué hacemos esto? Esto yo les dije en su momento que era como, bueno, sí, justamente Martín, dimos el mismo ejemplo. Justamente es como el cierre de la llave. Esto es como para irse a la segura. ¿Por qué? Porque de repente uno trabaja en proyectos que involucran distintos archivos, involucran distintas librerías y podemos cometer el error de que una cosa no esté definida o asumamos que está definida en otro lado o incluso podamos tener dos definiciones de ella misma. ¿Sí? Por ejemplo, que cola, aparte de estar acá, por dar un ejemplo absurdo, pero aparte de estar en el cola struct, está en pila struct. Están las dos partes. Entonces eso no debería ser. Para eso uno ocupa este tipo de condicionales donde define una macro que debiera estar definida y si dentro del proyecto esta macro no existe, la vamos a crear. ¿Sí? Y además vamos a definir todo lo que queramos definir. En este caso, que la cola hereda de lista y el constructor vacío hereda también del constructor vacío de lista. ¿Ya? Entonces, si no está definida, la defino. Y eso va a generar también que si otro archivo tiene esto mismo, diga, si no está definida call struct, pero está definida. Entonces no hago nada, porque ya la definieron. Porque si la vuelvo a definir, tengo redefinición. Y eso significa un error en el código. Porque yo no puedo decir que int a es igual a 6 y int a es igual a 7. ¿Sí?
porque ¿cuál de las dos vale? No puedo hacer eso. Entonces, para evitarlo, hago algo como esto. ¿Sí, Fernando? Sí, profe. Súper. Ya. Bueno, ya revisados esos TDA, vamos a hacer un par de funciones con el TDA de lista. Unas funciones. A ver, denme un segundito para buscar los enunciados que están en el campus. Ya, vamos a hacer esto. Tenemos, bueno, esta parte ya estaba hecha, donde teníamos que redefinir la estructura interna del TDA para poder utilizarlo con esta modificación que se hizo de que lista ya no es un puntero, sino que es una estructura. Y ahora vamos a hacer las primeras funciones de esta página. ¿Ya? La primera, crear una función que permita copiar una lista. Luego vamos a crear una función que encuentre el menor elemento de una lista. Y vamos a crear una función que permita eliminar los elementos repetidos. ¿Ya? Las últimas dos las vamos a dejar para la clase del día martes, ¿ya? Porque vamos a ver también un algoritmo asociado a estas preguntas. ¿Ya? Lo que quiero lograr con esto es que tengan en consideración que este tipo de preguntas son las que van a aparecer en la prueba. ¿Ya? O sea, preguntas en el estilo de crear una función para el TDA de X, o sea, lista, pila, cola, el que sea, y que permita hacer tal cosa. En este caso, aquí se nos pide eliminar los elementos repetidos. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con esas primeras tres funciones. Vamos a partir con la que permita copiar una lista. Entonces, vamos a ir a nuestro TDA. O sea, perdón, vamos a ir primero que todo a la carpeta pruebas 1, ejercicios 1, que es la clase de hoy. Dentro de esta carpeta voy a crear un archivo que se va a llamar main. Y como siempre voy a incluir lo básico de la estructura. ¿Ya? Generalmente en las pruebas no es necesario que escriban todo esto, sino que netamente que hagan la implementación de la función. Pero ya saben que si lo quieren hacer en código, van a tener que trabajar obviamente con la estructura que corresponde. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso a realizar? ¿Quién me ayuda? Vamos paso a paso. Crear la... Primero hay que hacer una lista, ¿no? Que tenga elementos. ¿Ya? Y para hacer una lista, ¿qué necesito hacer antes? Que este programa no lo tiene hasta el momento. Importar las librerías de Perfecto. estructuras y Si todo. voy a trabajar con la estructura de tipo lista, tengo que incluir las definiciones que están presentes en la librería. Entonces, voy a incluir la librería, que en este caso, fíjense en lo que voy a hacer para que no se confundan. Cuando yo hago comillas dobles, le estoy dando una ruta específica de mi sistema de archivos. En este caso, la librería que yo quiero utilizar está acá, en TDA de lista versión 2, ¿ya? Que es otra carpeta del repositorio que ya tengo. Pero este archivo en particular, este main que estoy trabajando, está dentro de esta carpeta prueba 1, ejercicios 1. Por lo tanto, para poder llegar a este archivo, que es el que quiero llegar, el lista.h, lo primero que debería hacer es salir de esta carpeta. O sea, retroceder al
1, retroceder un espacio en la ruta. Y luego ingreso a esta carpeta y luego accedo a ese archivo. Para retroceder un espacio o un directorio en mi sistema de archivos, yo utilizo el punto punto. ¿Ya? ¿Recuerdan que cd espacio punto punto lo sacaba de una carpeta? Bueno, es porque punto punto es la abreviación de la ruta de la carpeta inmediatamente anterior al directorio actual. ¿Ya? Entonces, punto punto me va a sacar de ese directorio, o de este directorio en particular, que es TDA de, no, perdón, prueba de ejercicios 1. ¿Ya? Con punto punto llego a estructura de datos y algoritmos. Ahora tengo que ingresar a la carpeta TDA de lista, versión 2. Y dentro de esa carpeta está el archivo lista.h. ¿Ya? Y de esta manera yo puedo, como dijo Martín, crear una variable de tipo lista para trabajar. Aquí, aquí delante me pasó lo mismo tratando de hacer unas cosas. ¿Ya? Pero bueno, ahí lo vamos a arreglar. De repente el Visual Studio tiene algunas mañas que pasan de repente. ¿Ya? Pero sigamos trabajando y de ahí lo solucionamos. Los problemas que me marca acá. Se espera un punto y coma. Ya. Bueno, sigamos trabajando. Ahora que tengo esa lista, lo que debería hacer, según esta instrucción, es justamente crear una función que permita copiar una lista. Entonces, si tengo eso, voy a crear una función aquí mismo que me permita hacer esa copia de la lista. Consulta, ¿de qué tipo de dato es esta función? ¿O debería ser esta función? Si mi intención solo es copiar la lista. Podría ser tipo dato. Eh, recuerda que el tipo de la función es lo que devuelve, no necesariamente lo que hace. Si mi intención es solo que la función las copie, no estoy esperando una Void. respuesta. Claro, voy. No estoy esperando una respuesta de algo, sino que quiero que realice una cierta acción. Y principalmente cuando necesitamos que realice algo, una acción en particular, pero no una respuesta, lo hacemos de tipo void. Ya, como buenas prácticas, recuerden siempre un nombre asociada a la acción de la función. En este caso, vamos a decir copiar lista. Y ahora vendría el turno de los parámetros. ¿Qué parámetros debería tener esta función? Las dos listas. Las dos listas. Perfecto. Entonces tenemos una lista y otra lista. Ahora vamos a tener una lista que vamos a llamar origen y otra que vamos a llamar destino. ¿Cuál es el detalle que me falta aquí? El ampersand. ¿Ya? ¿Dónde y por qué? En destino, supongo. ¿Por qué? Porque está modificando la lista. Excelente. Falta un ampersand porque, como bien dice Martín, el destino es la lista donde vamos a dejar lo que saquemos de esta lista de origen. Por lo tanto, destino va a ser modificada. De origen solamente necesitamos saber qué es lo que hay dentro. Y sabiendo qué es lo que hay dentro, podemos, entre comillas, pegarlo en destino. Así que destino se modifica. Y si se modifica, tiene que pasar por referencia. ¿Ya? Ya con eso, vamos a pegar el prototipo acá y vamos a programar la función. ¿Ya? ¿Cómo se les ocurre que vamos a copiar una lista? ¿Qué pasos harían?
¿Sí? Imagínense, veámoslo de una forma más lógica. Origen es 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo hacen que destino sea lo mismo? ¿Ya? Hasta el momento destino no hay nada. Podría copiar elemento por elemento según su posición. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Primera pregunta, ¿cómo recorrerían origen? ¿Cómo pasarían por todos los elementos de origen? Podría ser em, una función que recorra o sea, los elementos consecutivamente hasta que encuentre el fin. ¿Ya? Perfecto. ¿Y cómo hago eso? ¿Nos podríamos apoyar con la función de imprimir lista? Eh, es que imprimir lista te va a indicar los valores que hay dentro, pero tendrías que intervenir lo que hace imprimir lista, porque finalmente solo lo saca por pantalla, pero no te lo va a entregar como un dato. Creo que quizás no le están dando muchas vueltas. ¿Ya? Vamos a echarle mano a un antiguo conocido, ¿cierto? Un for. Estamos trabajando con una lista. Una lista es un conjunto de elementos que podemos saber más o menos entre qué valores o la longitud de la lista. Y vamos a necesitar movernos a través de todos esos elementos. Y aquí recuerden que lo que necesitaba declarar era una variable contadora, una condición y una actualización. ¿Qué valor debería tener como inicial esta variable? Si quiero recorrer la lista origen. Primero, Primero, perfecto. ¿De qué? Porque primero era una función. de origen. Primero de origen. Perfecto. Entonces parten primero de origen. Recordemos que esta función primero devolvía un 1, así que esto es parte en 1. ¿Cuál era la condición de término? Me muevo desde el primero hasta... El fin de origen. Perfecto. El fin de origen. Y la actualización, el paso. Puede ser I más más. Puede ser I más, perfecto, pero lo vamos a hacer un poquito más ligado al TDA. Vamos a decir que el siguiente de esta posición en esta lista. ¿Ya? De esta manera, mi variable parte en 1, el primer elemento de la lista, se va a repetir mientras i sea menor al final de la lista. Recuerden que fin devolvía n más 1, siendo n la cantidad de elementos, y el paso o la actualización del valor iba a ser siguiente de i, o sea, i más 1, o i más, o i más igual 1, o como quieran definirlo. ¿Ya? Entonces, este for me va a permitir moverme por todas las posiciones de origen, ¿sí? O todos los elementos que hay dentro de esa lista. ¿Ya? Ya que logré eso, ¿qué hago ahora? ¿Qué debería hacer con cada uno de esos elementos?
Podría copiar el elemento de posición del contador I ¿Ya? a la lista de destino. Perfecto. ¿Y cómo lo harías? Con un recupera. Ya, perfecto. Entonces, lo primero, vamos a crear un valor de tipo dato, que es ya sabemos que es un valor entero. Vamos a poner dato y va a tener el valor que nos entregue la función recupera de la posición I de la lista origen. ¿Sí? Porque en la posición I, porque es la que venimos pasando con el for, y en la lista de origen porque necesito saber primero qué es lo que voy a copiar en la lista de destino. Y eso va a quedar almacenado en dato. Y ahora que ya sé qué valor es, lo que me queda es un inserta de ese dato en la lista de destino. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a crear un nuevo archivo que va a ser el makefile. Vamos a configurarlo con la compilación de este archivo que está en // versión 2 lista.cpp. Ah, ya sé por qué está fallando. Porque le puse .c. ¿Ya? Entonces no tiene la posibilidad de utilizar la herencia. Entonces, si esto yo lo cambio, se van todos los problemas. ¿Ya? Destino. Acá, ¿por qué destino? Ah, me falta un parámetro, parece. Inserta de... Ah, tengo que insertar el dato en la posición I en la lista de destino. Ahí sí. Ahí sí, ahí se arregló. Ya, entonces G++ menos C, la ruta, después lo mismo, pero con el main, cpp, y después G++ menos O, ejecutable, que lo saque de lista.o y main.o. Y /ejecutable. Ya, vamos a hacer primero un printf en nuestra función principal, donde vamos a poner ejercicios clase 1. Y un backslash n. Ahí sí. Entonces revisamos el makefile, al parecer está bien. Tenemos que cambiarnos de carpeta porque estábamos en el TDA de cola anteriormente. Y ahora estamos en prueba 1, ejercicios 1. Y compilamos. Ya hay un... Ah, difiere acá en... que creo que era sin mayúscula. Ya, ahí sí. Me equivoqué ahí, le puse mayúscula y era con minúscula. Me arrojó una advertencia. Así que limpiemos aquí y compilemos de nuevo para ver si esto... Ya, ahí está correcto. Entonces, recapitulando, agregamos el TDA de lista, que está en esa ruta, salgo de la carpeta, entro a la carpeta del TDA de lista versión 2 y busco el archivo .h. El prototipo del copiar lista en la función principal, el copiar lista que acabamos de hacer,
Y en el makefile compilo tanto el archivo de la lista.cpp, el archivo principal, y a partir de los dos códigos objetos armo el ejecutable. ¿Ya? Ahora, nuestro programa de momento no estaba llamando a la función, solamente creó una variable de tipo lista e imprimió por pantalla eso. ¿Ya? Vamos a crear una primera lista. Perdón, ya creamos. Vamos a crear la lista 1. ¿Ya? Y vamos a ayudarnos de la función inserta, que lo que pide es un valor numérico. Vamos a agregar un 10, una posición, la 1, y la lista, vamos a agregarlo en la lista 1. ¿No? Esto mismo, lo vamos a hacer un par de veces más. Vamos a poner un 20, 30, 40, 50 y vamos a cambiar también las posiciones a 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Y vamos a comprobar el funcionamiento de esto con el imprime lista. No sé si se llamaba imprime o imprime lista. Déjenme recordar. Imprime. Vamos a imprimir la lista 1. Veamos cómo nos va ahora. Vamos a hacer el make. Y ahí dice 10, 20, 30, 40, 50. Y si se fijan, también aparece la posición. ¿Ya? Esto es netamente decorativo entre los corchetes para que vaya ordenado y una flechita para distanciarlo uno de otro. Y tiene la posición y el valor. ¿Ya? De la misma manera, luego de eso voy a crear otra lista. Va a ser la lista 2. Y también podría perfectamente imprimir la lista 2. Veamos cómo nos va con eso. ¿Ya? Aparece un espacio en blanco, no hay elementos, así que no imprime nada. Ahora veamos si es que nuestra función está correcta. Ya sabemos que esta lista no tiene nada, así que vamos a borrar ese, o mejor dicho, lo vamos a bajar. ¿Sí? Y vamos a copiar la lista, que era nuestra función, pasándole la lista de origen, que sería la lista 1, y la lista de destino, o donde quiero que quede esto copiado, en la lista 2. Y finalmente vamos a imprimir la lista 2, para verificar si se copió correctamente. Además de eso, vamos a agregar un printf para decir que esta es la lista 1. Y vamos a agregar otro también para la lista 2. Vamos a bajar un poquito esto. Y vamos a probar. No guardé los cambios. Ahora sí. Entonces tenemos la lista 1, que aparecen estos elementos, y después tenemos la lista 2, que aparecen los mismos elementos. ¿Cómo lo hicimos? Con un ciclo for, controlado con las mismas funciones del TDA, con el primero y hasta el fin, y con un paso de siguiente, todo con la lista de origen. ¿Qué hago en cada paso que voy dando, o en cada iteración? Recupero el valor que está en la lista de origen, porque es de donde voy a sacar la información, y lo inserto en la lista de destino. ¿Ah? Y de esa manera puedo copiar la lista de elementos que tengo acá. ¿Ya? Ya estamos con esa. Vamos a la segunda. Crear una función que encuentre el menor elemento de una lista. Entonces, vamos a ir a eso. Vamos a hacer el prototipo. Y mi consulta es, ¿de qué tipo de dato creen que es esta función? Si estoy buscando el menor valor dentro de una lista, asumiendo que la lista tiene valores numéricos. Por ejemplo, aquí esto me debería devolver el 10. ¿Cómo creo
una función que haga eso. ¿Cuál sería el prototipo? Ahora sí podría ser tipo dato. Excelente. Tipo dato. ¿Por qué? Porque lo que necesito es justamente el dato que está almacenado dentro de un nodo de la lista. Entonces es de tipo dato. Vamos a poner que es el menor de la lista. Y como parámetro, ¿qué le pasamos? La lista. Una lista. Le vamos a llamar lista. Vamos a copiar este prototipo. Vamos a venir acá abajo, lo pegamos y hacemos la implementación. ¿Cómo creen que se podría realizar esta función? ¿De dónde parto? Podría ser algo parecido a lo de copiar lista con el for para recorrerla. Perfecto. ¿Ya? Vamos a Y reciclar esto, como dice Martín, pero le vamos a sacar esto de acá al medio porque no queremos copiar una lista, sino que recorrerla. Y en donde dice origen, le vamos a poner lista, porque lista es el nombre del parámetro que entregamos, ¿ya? Que está acá. Perfecto, ya tenemos cómo recorrerla, pero ¿qué vamos haciendo? podría ser o sea, una variable y ¿Ya? un condicional ¿Ya? que analice el dato ¿Ya? el dato que corresponda a la posición del i ¿Ya? de la Perfecto. lista. Entonces vamos a hacer algo muy parecido a esto, ¿sí? Donde necesito saber cuál es el valor del dato que se encuentra en la posición actual. ¿Ya? Recuerden que aquí no es origen, es lista. Entonces eso me va a entregar el valor numérico de la posición o del nodo actual que estoy recorriendo. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál sería el condicional? Porque ya sé que tengo el número, pero ¿cómo logro entre todos los números que voy a recorrer determinar cuál es el menor? El condicional podría ser analizar si ¿Ya? el dato que en la iteración actual ¿Ya? es, em, es menor a la de la iteración anterior. Y si es menor, lo reemplaza. ¿Ya? ¿Y cómo obtengo el de la iteración anterior? Recuperando el anterior de i. El anterior de i. Perfecto. ¿Ya? Está bien la idea, pero ojo con esto, mira. Fíjate. Voy a decir que este es el anterior o dato anterior. Y en vez de recupera, voy a decir, o sea, de i, voy a decir anterior de i menos 1, no, perdón, de i en la lista. ¿Ya? Pero ojo que i parte en el primero. O sea, no hay anterior a ese. ¿Ya? La idea está bien, pero tenemos que hacerle un pequeño ajuste, ¿ya? Que se lo vamos a hacer ahora. Un segundito para que no moleste eso. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable de tipo dato que vamos a decir, que se va a llamar mínimo y que va a tener lo que contenga el recupera de el primer elemento de la lista. Y aquí me falta la lista. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar a recorrer los elementos de la lista, vamos a decir que el primero es el menor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitamos un punto de partida, una referencia.
Y nos evitamos este problema de recuperar el anterior, porque en la primera posición no va a haber anterior. ¿Ya? Entonces, damos como punto de partida o como referencia el valor de la primera posición. Ese es el mínimo hasta ahora. ¿Ya? Entonces, dentro del for, lo que voy a hacer es recuperar el dato, como ya lo habíamos especificado, y voy a decir lo siguiente. Si el dato llega a ser menor que el mínimo, lo que voy a hacer finalmente es que el mínimo va a ser igual al dato. ¿Sí? O sea, tomo ese como punto de partida. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener un 10, un 7, un 3, un 12 y un 5. ¿Ya? Entonces, el mínimo sería 10. ¿Sí? En la primera, o antes de empezar a recorrer los elementos. Recorro acá, ¿ya? Y digo, sí, o sea, recupero primero el elemento. Ya aquí voy a tener una iteración que quizás está de más y podría no partir en el primero, sino que en el siguiente del primero. ¿Ya? Y puedo decir, recupero el dato y digo que si ese dato es menor que el mínimo, el nuevo mínimo va a ser dato. El 7 sería mi dato. 7 es menor que 10, que hasta el momento es el mínimo. Sí, por lo tanto, mínimo ahora es 7. ¿Ya? En la próxima iteración, dato va a ser 3. Dato es menor que el mínimo, que actualmente es 7. Sí, por lo tanto, el nuevo mínimo es 3. Luego, dato es 12. ¿Dato es menor que el mínimo? No. Así que no hago nada. Paso al siguiente. El otro dato es 5. ¿El 5 es menor que el 3? No. Así que no hago nada. Y el menor número o el menor valor dentro de esta lista es el 3. Así que me falta hacer algo. Me falta solamente una cosa dentro de esta función. Retornar mínimo. Retornar el mínimo. ¿Ya? Que lo debería retornar aquí. Lo tengo que retornar, obviamente, afuera del for, una vez que esto haya recorrido todos los elementos. Ya aquí quizás podríamos decir que el siguiente, el primero de lista en lista. ¿Ya? Eso va a evitar que pasemos, que nos saltemos la primera iteración, porque ese es el valor que tenemos como mínimo hasta el momento. ¿Ya? Y esto obviamente no puede ir. Ahora, probemos que esta función esté correcta. Vamos a revolver un poquito los números. A ver si usamos los mismos. El primero era 10, este es 7, este era 3, 12 y 5. Voy a borrar estos de acá para que no generen un error. Y luego de imprimirlo voy a decir que me entregue el... O sea, perdón, voy a imprimir por pantalla un mensaje con el menor de la lista es y un porcentaje de para poder ver el número, y eso va a ser el menor de la lista 1. Entonces voy a compilar y me dice que el menor de la lista es 3. Perfecto. Cambiemos otro. Vamos a ver, no sé, insertemos un par de elementos más, donde pueda estar el 1, el 50 y el, no sé, 65. Y solamente para que esto quede más ordenadito, le vamos a poner los números correlativos, pero ustedes ya bien saben que si inserto en la misma posición todo el rato, voy a ir, ¿cierto?, expandiendo la lista. Y ahora me dice que el menor de la lista es 1. ¿Sí? Porque aquí está. Y si le pongo, por ejemplo, menos 65, veamos si nos marca esa, y me dice que el menor de la lista es menos 65. O sea, nuestra función está, valga la redundancia, funcionando correctamente.
¿Se entiende? Sí, profe. Súper. Ya. Vamos entonces con el siguiente. Crear una función que permita eliminar los elementos repetidos de una lista. O sea, tengo una lista con variados elementos, algunos de ellos repetidos. La cosa es que si yo le paso esa lista a esta función, la lista salga con solo los elementos únicos. Si tenía alguno repetido, lo va a eliminar. ¿Sí? No quiere decir que los elimine todos, va a dejar uno. Va a eliminar las repeticiones. ¿Ya? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es una función, como quiero que solamente elimine, pero que no me entregue una respuesta, un valor, voy a hacer una función vacía y le voy a decir eliminar repetidos de una lista. Como su nombre lo indica, voy a eliminar, voy a editar la lista. Así que el paso de parámetro es por referencia. ¿Ya? Y voy a implementar esto acá abajito. Ahora, ¿qué es lo que necesito hacer acá para empezar? ¿A alguien se le ocurre? Voy a borrar el punto y coma, abrir y cerrar. Ahí sí que me pilló, profe. ¿Ya? Bueno, la cosa es la siguiente, o podríamos enfrentar, como les digo siempre, hay diversas formas de hacerlo, me imagino que existe más de una, ¿ya? Pero la que a mí se me ocurre, por lo menos, es la siguiente. ¿Ya? Inventando esos números. Ahí para que se vea un poco más grande. Entonces, tengo estos números 5, 3, 2, 5, 9 y 12. ¿Ya? ¿Qué haría yo? Pasaría por todos los elementos y buscaría si es que después de esos elementos hay repetidos. ¿Sí? Por lo tanto, paso por el 5 y pregunto que si desde aquí en adelante hay repetidos, los elimino. Entonces, paso por el 5 y lo que voy a empezar a buscar es el 5. Así que tengo un for que va a pasar por todos los elementos y luego tengo otro for que va a pasar por los restantes. ¿Sí? Imagínense que este parte en el 1 y este parte en el 2. Este for es el que maneja que voy a preguntar por este número, pregunto por este, pregunto por este, pregunto por este. Y cuando pregunto, tengo otro for dentro que me hace comparar el resto. ¿Sí? O sea, en la iteración 1 de este for, pongámosle i mejor. Para la iteración 1 de este for con el i es esta. Y este for con j es comparar este elemento, que es i, con este, con ese, con ese, con ese y con ese. De esta manera, cuando pase por aquí, me doy cuenta que es igual al que estoy buscando, así que lo elimino. ¿Ya? Después sigo, no hay más. Perfecto. Ya me deshice de todos esos. Ahora voy por este. Como hacia atrás no tiene sentido porque lo hubiera eliminado, voy hacia adelante. Entonces, busco este 3. ¿Dónde? Acá. ¿Este es 3? No. 3, no. 3, no. Perfecto. Y aquí lo voy a cambiar acá. Y acá pregunto por el 2. ¿Este es 2? No. ¿Este es 2? Sí. Así que se va. Ya no hay más, así que pregunto por el 9. Y como en el 9 después no hay ningún elemento, terminé. Y eliminé todos los repetidos. ¿Ya? Entonces, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Vamos a
reciclar este ejemplo que puse acá. Y vamos a decir lo siguiente. For, que se controla con i, que va a partir en el primero de lista, ¿ya? Que se va a ejecutar mientras lista sea menor que el fin de lista, y con una actualización que i sea igual al siguiente de i de lista. ¿Qué me estoy equivocando? Ah, esto es i, perdón. Ahí sí. Ya, entonces paso por parto en el primero, avanzo hasta el final de la lista y la actualización es netamente el siguiente y voy avanzando. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer ahí? Primero necesito reconocer qué valor hay en esa posición. ¿Ya? En el ejemplo que les di anteriormente, donde este era 5, 2, 3, 9, 5, 2, por ejemplo. Paso por acá, que sería el paso del for, el i igual a primero, pero necesito saber que esto es un 5. Así que voy a crear una variable que se llame dato, que sea igual al recupera de i en la lista. Ya, de esa manera conozco el valor que hay dentro de esta posición de i que estoy recorriendo. O sea, ahora ya sé que hay un 5. Lo que me queda hacer es, con este for, recorrer el resto de la lista. ¿Ya? Como se darán cuenta, parte en el siguiente de i. ¿Sí? Ese es el valor de inicio y tiene que llegar al fin. ¿Ya? Entonces, j, o mejor dicho acá, int j es igual a el siguiente del i de lista. Luego, también tiene que ese j llegar al final de la lista. Y la actualización es j es igual al siguiente, en este caso de j de lista. ¿Ya? O sea, parte en el siguiente, porque aquí en la primera iteración va a ser 1, así que este parte en 2. Cuando i sea 2, este parte en 3. ¿Sí? Pues si este es 2, este parte desde el 3. Y así sucesivamente. Llega obviamente hasta el final de la lista. Y el paso es el siguiente de j. O sea, si este era 2, ahora es 3, y después 4, y después, y así. De esta manera estoy empezando a revisar los siguientes números. ¿Qué hago entonces con los números? ¿Ya? Tengo que saber qué número hay acá, ¿sí? Para poder compararlo con el que ando buscando. ¿Sí? Así que, a ver, vamos a cambiar un poquito el nombre de las variables. A ver, pongámosle original. Y este pongámosle dato. Vamos a poner otra variable que es de tipo dato, que se llama dato. Y eso va a ser igual al recupera de j en la lista. ¿Ya? Entonces, tengo que es lo que hice acá, el original sería este, y comencé este for, que es el camino de recorrer todos los restantes, donde ya tengo el dato, que en este caso sería este 2. Y ahora tengo que comparar el original, el 5, con el dato, que es el 2. En el caso de que sean iguales, tengo que eliminarlo. En el caso de que no sean iguales, paso al siguiente. ¿Ya? Entonces, pongo un if, que si el original, el que ando buscando, es igual al dato, el que acabo de leer, lo que debería hacer es un suprime de j de la lista. ¿Por qué? Porque en la posición j se encuentra este dato que es igual al original, que ya no me sirve porque necesito eliminar los repetidos.
¿Ya? Probemos. Vamos a poner esta misma lista. 5, 2, 3, 9, 5, 2. Ya. 5, 2, 3, 9, 5 y 2. Y estos dos los vamos a ver. ¿Ya? Entonces esta lista nos debería eliminar un 2 y un 5. O sea, estos dos últimos. Debería quedar en 5, 2, 3, 9. Acá. Debería quedar así. Veamos si es que no funciona. Ya que pedimos el menor de la lista, vamos a eliminar los repetidos. O sea, llamamos a nuestra función cuando le pasamos la lista. Lista 1. Perdón. Y luego vamos a imprimir la lista. La lista 1. Para ver si efectivamente la modificó. Vamos a compilar. Vamos a hacer el make. ¿Ya? Y dice el menor de la lista 2. Y aquí dice 5, 2, 3, 9. Ahí está. ¿Ya? Veamos otra cosa. Vamos a copiar eso. ¿Ya? Igual, como les dije antes, lo voy a poner en orden correlativo solamente para que quede un poquito más claro. Pero recuerden que estos se insertarían de igual manera dentro de la lista, así que no hay problema. Vamos a borrar. ¿Ya? Y aquí, fíjense en lo que pasó acá. Seguí posicionando elementos. Fíjense, 5, 2, 3, 9, 5, 2, 5, 2, 3, 9, 5, 2. ¿Ya? Y en las posiciones del 1 al 12. Pero fíjense que aquí la lista resultante es 5, 2, 3, 9 y 2. O sea, tengo un error. ¿Ya? O sea, a simple vista mi función funciona. ¿Ya? Pero tengo un pequeño bug que anda dando vuelta por ahí. Un pequeño fallo que me está entregando resultados erróneos. ¿Ya? A ver si ahora se mantiene. ¿Ya? Fíjense que ahora ese 2 ya no está y está la lista completa. O sea, la lista correcta. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay que ponerlo? Fíjense en lo siguiente. Este for, recuerden que era pasear por todos los restantes. Cuando yo elimino un elemento, J debería disminuir. ¿Por qué? Porque en la partida de esto, J tenía una cierta cantidad de elementos. Imaginemos que partimos buscando el 5 y acá tenía 5 elementos. ¿Sí? Pero si yo elimino uno, va a tener 4. Por lo tanto, al suprimir, debo, entre comillas, retroceder un paso porque ahora la lista se vació. O sea, se agrupó. Y el que, entiendan un poquito aquí lo que les voy a anotar acá arriba. Estas serían las posiciones. Entonces, si yo no resto acá, cuando pase por el 3, por ejemplo, y vaya hacia el 9, si yo elimino el 3 se elimina, como ya dije, y estos, entre comillas, retroceden. O sea, el 9 que anteriormente estaba en el 3, ahora está en el 2. Pero si yo no pongo esto, mi actualización de valor de la i era el siguiente, o sea, del 2 pasaba al 3. Por lo tanto, este valor nunca lo miraba. ¿Se dan cuenta? ¿Lo vieron? Entonces, imaginemos que está acá. Este es el repetido. Ya, pongámosle que es un 5 para que se entienda el ejercicio. Este era el repetido. Si lo borro, esta lista cambia sus posiciones.
y el 9 que estaba en la posición 3, como ya no hay un elemento 2, retrocede. Y el siguiente de lista, como estaba en el 2, ahora pasó al 3. Pero como este 9 retrocedió, lo perdí. Ya no lo vi, porque voy a seguir avanzando. Y si elimino otro, después voy a ir a este. Y este tampoco lo vi. ¿Sí? Y eso fue justamente lo que pasó en el ejemplo anterior. Eliminé este elemento, el 2, que originalmente debía estar en el 4, ahora está en el 3, pero mi J cambió y fue 4. Y cuando era 4, no era menor que el final de la lista y el bucle terminó. Y mi lista quedó así. Por eso se me coló ese elemento al final, porque retrocedió de espacio y yo no actualicé el valor correspondiente. Entonces, aquí debería ir este J menos menos, que, entre comillas, me frena a seguir avanzando. Cuando aquí, cuando aquí había un 5, lo borro, el 9 pasa a la segunda posición y yo en vez de ir al 3, estando en el 2, antes retrocedo 1 y el siguiente me suma 1, así que me lleva al 2. Y eso me permite analizar el 9 y no saltármelo. ¿Ya? Es como, espero un poco que vienen volviendo y ahí sigue. Profe, entonces sin Sí. el J menos menos solamente funciona para 2 elementos repetidos. Si tenemos 3 ya empieza a colarse así como por los errores. Exacto. Sí, ahí, bueno, habría que hacer el... No tengo como la respuesta matemática precisa, en una de esas me equivoco, pero debería comportarse como tú indicas. Ya habría que ir ver como las repeticiones que se pueden hacer y todo eso, pero claro, va a haber circunstancias en que perdamos o pasemos por alto un elemento, como que retrocedió y nosotros avanzamos y no lo vimos. Y puede que ese haya estado repetido. ¿Ya? O dos seguidos, por ejemplo, que sea 5-5, porque un 5 se me va a ir para atrás y ya no lo vi, y ya me quedo repetido. ¿Ya? Bueno, chicos, con eso vamos a quedar hasta hoy día. Espero que hayan podido entender un poquito más del funcionamiento de los TDA, los ejercicios básicos que hicimos con el de pila y cola, con estos ejercicios de funciones que hicimos con el de lista. Como les dije, el martes vamos a seguir trabajando con esto. Les voy a subir los códigos al repositorio. Mañana, como les comenté, espero tenerles durante el día tanto las notas de la tarea y durante la mañana les voy a tener el temario y metodología de la prueba para que lo puedan hojear y puedan estar preparados para el día viernes. ¿Ya? Adelantándole un poquito lo de ese documento, es una prueba con este tipo de preguntas que hagan funciones. Hay un par de preguntas también de conceptos que definan qué es, por ejemplo, un TDA, que expliquen cómo funcionan, cosas de ese estilo. ¿Ya? Mi idea nunca es ocultarles la forma en que son las pruebas, no quiero pillarlos, quiero que me demuestren que saben y que manejan el contenido, así que no es un secreto cómo se evalúa. ¿Ya? En todo caso, como les digo, mañana va a estar el documento con el detalle tanto de los puntajes como de la metodología, todo eso. ¿Ya? Y nos reencontramos el martes para más ejercicios y las últimas dudas antes de la prueba del próximo viernes. ¿Ya? Eso, chicos, si no hay preguntas, lo dejamos hasta acá. Que tengan un muy buen fin de semana. Descansen y nos vemos. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Sí, profe. profe. Profe, tengo profe. una consulta. Espera, dame un segundo.